Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, ya prácticamente de casa, nuestro hermano Eric Barba desde la hermosa ciudad de Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, José. Feliz, contento de estar con ustedes nuevamente. Feliz de compartir contigo, José, y con nuestros hermanos, aprovechando este breve espacio que me permites aquí para compartir con todos un poquito de la doctrina de la iglesia, ¿no? Amén. Y pues bueno, como varios de ustedes nos han pedido que toquemos el tema del sacramento del matrimonio, Eric por su lado en su plataforma, también aquí en este canal nos han pedido este mismo tema. Y bueno, nuestro hermano Eric ha preparado un breve bosquejo para tratar el tema del sacramento del matrimonio, el matrimonio en la Iglesia Católica y diversas preguntas que nos han estado haciendo. No somos expertos, es decir, no somos canonistas, pero sí somos hijos de la iglesia y sí hemos recibido cierta instrucción y de lo que hemos recibido queremos compartir con todos ustedes. Esperamos, hermanos, que este tema del sacramento, el matrimonio y todo lo que conlleva y todas las interrogantes que surgen, qué pasa con matrimonios mixtos o incluso matrimonios fuera de la iglesia, qué de los hermanos separados, todo este tipo de cosas estaremos tratando. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte, haz clic en la campanilla, escoge la opción de todos los avisos y también dale like. Y si tienes la oportunidad, comparte en tus redes sociales. Muy bien, pues sin más, hermanos, vamos a comenzar con la presentación. Voy a presentar aquí en la pantalla lo que sería la portada de nuestro bosquejo. Como ya lo mencioné, el tema es el matrimonio en la Iglesia Católica y diversas dudas sobre la validez del matrimonio protestante, ¿no? Muy bien. Primero, tenemos ahí lo que es la etimología de la palabra matrimonio, ¿no? Si vamos a hablar de matrimonio, tendríamos que preguntarnos qué significa matrimonio en primer lugar. Bueno, proviene del latín y como pueden ver en sus pantallas, es de dos palabras latinas, matris, munium, que significa oficio de la madre. Y aquí voy a regresar con nuestro hermano Eric para que él nos pueda comentar un poco sobre la raíz de matrimonio, etimológicamente hablando. Adelante, Eric. Sí, bastante interesante, comenzando con lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Sobre este tema que vamos a tratar muy particular. Siempre les insto también y quiero decirle a los hermanos, como siempre, que básicamente lo que damos en estos temas no es toda la doctrina de la iglesia, tratamos de abarcar aspectos generales, pero siempre es interesante y bueno que ustedes investiguen todo lo concerniente a este maravilloso sacramento que, sea de paso, ¿no? Es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y para los que no recuerdan, el Concilio de Trento tiró anatemas para el que diga que el matrimonio no es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo o lo niegue. Así que, comenzando con la etimología, muy interesante. La palabra matrimonio, como bien leyó el hermano José, viene de las raíces latinas matrimonium, oficio de la madre,
algo tan importante que vamos a desarrollar este tema el día de hoy y es uno de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Entonces, comenzando con los puntos esenciales, el significado del matrimonio para nosotros. Y tenemos que dar una buena charla porque nosotros somos hombres de familia, casados y estamos en un matrimonio, así que no podemos quedar mal ante el público, como quien dice, ¿no? Entonces, el significado del matrimonio. Hermanos, la iglesia enseña que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Y es un don tan precioso porque forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una comunidad de amor. Y no solo eso, también para ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar de la vida futura en el reino de los cielos. Muchos no comprenden esa trascendencia del significado del sacramento del matrimonio. Por eso que si vemos desde el principio del mundo, Dios ha querido que los hombres, formando una familia, colaboren con Él en esta tarea de anunciar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos decir que se logra eso? Y es que es tan importante el matrimonio que Cristo Dios nació en una familia, para los que olvidan. José, María, Jesús. Jesús, José, María. Nuestro Señor Jesucristo nació en una familia. Entonces, el sacramento del matrimonio es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor que nos otorga, y para los que no saben, es un sacramento de servicio, al igual que el orden sacerdotal, que nos otorga muchas cualidades importantes para desarrollar nuestra vida aquí en esta tierra. Y por eso para nosotros los cristianos tiene una importancia y un significado profundo. Y aquí vamos a detallar cómo así significado profundo. Porque si tomamos en cuenta el aspecto teológico, tiene un significado profundo. ¿Y cómo así? Pues si vemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, vemos que Dios tiene cierta unión o tiene una figura de una unión con su pueblo Israel. Y eso se ve desde el profeta Jeremías, profeta Oseas, profeta Ezequiel. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3 nos habla cómo Dios reprocha a su pueblo de Israel como si fuera su esposa y le reprocha que no esté en adulterio y cosas así, ¿no? En temas de la idolatría y todos esos aspectos que resaltaban en ese tiempo. Y viendo estas dos visiones, ahora en el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se hace visible este misterio, este sacramento que representa y une a Cristo con la iglesia. O sea, en el Antiguo Testamento vemos esa figura de Dios con su pueblo, como si estuviera casado con su pueblo. Y Cristo en el Nuevo Testamento tiene esa unión íntima con la iglesia. Efesios capítulo 5 en adelante, el versículo 21 en adelante, cuando dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es muy importante. Entonces, como decía José, para darte la palabra, viendo estas dos visiones del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos ver un amor supremo, un amor supremo, y dos, el don del Señor hasta el derramamiento de sangre. Y eso es lo que nos enseña el matrimonio. En el Antiguo Testamento es un amor supremo. Dios tenía un amor tan supremo por su pueblo Israel que nunca se desligó de él. Y en el Nuevo Testamento, Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó por su iglesia, se entregó hasta la última gota de su sangre para liberar del pecado a toda la humanidad. Eso es muy importante. Y esto es maravilloso, porque el don del matrimonio, o uno de los dones del matrimonio, es el amor a plenitud y la fidelidad hasta la muerte. No sé si quieres aportar algo más, José. Sí, me llama la atención, ¿no? Cómo Dios, cuando quiere expresar la relación íntima que Él desea siempre tener con su pueblo, cómo Él utiliza precisamente, ¿no? La figura del matrimonio para describir ya sea o la fidelidad, en este caso divina, la fidelidad de Dios hacia nosotros, o para describir nuestra infidelidad, ¿no? Ya desde ahí esto nos debe sacudir. Cómo Dios considera tan importante el matrimonio que Él utiliza precisamente la figura del matrimonio para describir la relación entre Él y nosotros. Cuando estaba citando estos pasajes, también me vino a la mente, seguramente a lo largo del programa lo estarás trayendo a colación. Me vino a la mente, Eric, el pasaje que está en Génesis. De hecho, tú mencionabas que desde Génesis lo vemos.
Para los que quieren la cita, es en el Génesis capítulo 1 y les voy a leer el verso 27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Pero bueno, ya desde el Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios está sentando las bases para lo que a la postre sería en la plenitud el sacramento del matrimonio. Dios lo instituye los cimientos desde el Génesis, pero obviamente no. Venida la gracia con Cristo nuestro Señor, tenemos entonces ya la plenitud, tenemos esta unión sacramental, donde ya Dios nos imparte su gracia de una manera muy especial, ¿no? Me llamó mucho la atención eso que estabas diciendo, Eric, cómo Dios, para hablar de su relación con su pueblo, usa precisamente la figura del matrimonio. Ya de entrada, esto ya nos debe llamar la atención y nos debe hacer pensar en cuánto debemos cuidar el matrimonio, cultivar el matrimonio. Y yo me he dado cuenta, y estoy seguro que tú podrás decir amén a lo que voy a decir, Eric, que cuando el matrimonio no va bien, nada va bien. Es que, o sea, ¿de qué sirve tener éxito en lo que tú quieras? Si el matrimonio no está bien, uno sabe que no, sabes que no puedo. Yo necesito estar bien con mi esposa, con mi esposo, en el caso de las hermanas. Es bien importante, es la base, ¿no? Tanto es la base que en Génesis comienza así, ¿no? Adelante, Eric. Sí, tanto es la base que Dios al crear al hombre y la mujer los bendice y dice, sed fecundo y multiplíquense. Esa bendición de Dios es muy importante porque no es cualquier cosa. Cuando Dios bendice, Dios da un poder sobrenatural para resistir no solo las acechanzas del maligno, sino resistir las situaciones de la vida. Y, y cuando las personas no toman en cuenta también ese aspecto, a mí me llamó bastante la atención cuando Dios se relaciona con el pueblo de Israel como si fueran marido y mujer. Mm. eh, Eso tiene un trasfondo, wow, un trasfondo teológico brutal, profundo y para tirar y tirar libros. No tienen idea cuántos libros hablan de eso en el aspecto teológico del matrimonio. Ojalá los hermanos tengan esa inquietud y les quede esa piquiña para investigar esa parte. Se los dejo de tarea cuando Amén. Dios y su pueblo de Israel se tratan como marido y mujer. Sí, José. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar desarrollando el plan que hemos trazado. Entonces, repasando, hermanos, rapidito, ya vimos la etimología, de dónde viene, cuál es la raíz de la palabra matrimonio. Ya vimos cuáles son los puntos en los que nos vamos a estar enfocando. Y ahora continuando, hermanos, como pueden ver ya en pantalla, tenemos los efectos del sacramento del matrimonio. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante recibir el sacramento del matrimonio? Sobre todo ahora, ¿no? Que con las sociedades seculares ha surgido una especie de, entre comillas, matrimonio alterno, el llamado al civil, ¿no? Y hay quienes creen que ya, eso es suficiente. No necesito el sacramento, no necesito casarme por la iglesia. Pero bueno, veamos cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio, el vínculo matrimonial y precisamente la gracia del sacramento. Ahora vuelvo con Eric para que nos introduzca a los efectos del sacramento. Gracias, hermano José. Sí, es que después de hablar esto tan importante para nosotros, que es el significado del matrimonio, eh, también podemos aunar, antes de hablar de los efectos, que su Ujú. finalidad va ligada a su significado. Y eso es lo que muchas personas a veces no comprenden, de que la finalidad del matrimonio va ligado al significado. Para los que no recuerdan, un repasito rápido. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio, hermanos? El amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Repito, la finalidad del matrimonio es el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Y eso es muy importante para aumentar el rebaño de Cristo aquí en la tierra, ¿no? En la Santa Iglesia Católica. ¿Iba a decir algo, José? No, sí, este último punto que tocas, ¿no? Como uno de los propósitos o la finalidad del sacramento del matrimonio, pues es como leíamos, ¿no? En Génesis, reproducirnos, multiplicarnos. ah,
me vino a la mente inmediatamente el fenómeno que ahora tenemos en el continente europeo, ¿no? Donde ha sido un efecto dominó. Primero un apartarse de Cristo, después un desprecio de los sacramentos, en particular del sacramento del matrimonio, y como consecuencia una carencia de, de, am, de tener hijos, pues, o sea, ya para ir al grano, vemos que en Europa se dice que Europa está muriendo. Europa es una población donde ya no están teniendo hijos, donde un porcentaje grande son personas ya de edad avanzada, están teniendo que importar gente joven, están, por decirlo así, están importando hijos de otros continentes, de América, de Hispanoamérica, de África, de Asia. Um, y bueno, me vino a la mente cuando decías que una de las finalidades es procrear, ¿no? Yo creo que lo vemos en Europa. Europa está muriendo precisamente como consecuencia de un abandono de Cristo, de Dios y de este sacramento, ¿no? El sacramento del matrimonio. Adelante, Eric. Sí, hermano, es lastimoso eso, ¿no? Y no solo en Europa, hay varios países de Latinoamérica que he Ujú, visto también con pleno ejemplo y en vivo de esta situación de que hay países que no hay familias con muchos hijos o hay familias que ni siquiera quieren tener hijos. Hay un par de países de Sudamérica que he visto así, más que nada, ¿no? También en ese aspecto. Em, Ahora sí, me preguntan los hermanos, y sí, los efectos que hablaba José, los efectos del vínculo matrimonial. Bueno, vamos a hablar de los efectos del vínculo matrimonial que, que nos otorgan una gracia en el sacramento, ¿no? Y como mencionamos hace poco, hermanos, que la finalidad del sacramento es el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos, tenemos que hablar de este vínculo. Y muchos pueden hablar, ¿y cómo es este vínculo, Eric? Pues si vemos en la escritura, está que Dios aparece en el plan desde el principio, creando a Adán y Eva, como mencioné hace un ratito, ¿no? Y vemos que el comienzo de la historia del hombre es un reflejo importantísimo. José mencionaba Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dice, sed fecundo y multiplicaos. Y también lo vemos en Génesis capítulo 2, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí está la ayuda mutua, la ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre no fue creado para estar solo. ujú. Al menos que tengas una vocación especial, ¿no? Al sacerdocio, Correcto, ¿no? correcto. El que deje todo por el reino de Dios, ese es el amor a su plenitud, un amor aún más profundo que el tener un amor, el amor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, excelente. El primer mandamiento de la ley de Dios. Y Amén. también Génesis 1, Génesis 2. Y también vemos en Mateo capítulo 19 cuando Jesús dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Miren estas cosas que hablan del vínculo matrimonial. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Una rayita, una rayita ahí de, vamos a parar aquí, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ujú, Ciertamente hay personas que se divorcian, eh, y esos que estaban casadas por la iglesia. Pero recuerden que la palabra dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ciertamente, las personas que están casadas por la iglesia católica, el vínculo es hasta la muerte del cónyuge. El vínculo es hasta la muerte del cónyuge, no hasta que el juez los separe. ujú. Eso es algo que pasa muy a menudo, lastimosamente. Hace falta mucha formación en el pueblo católico y ciertamente hay situaciones complicadísimas. Las pastorales familiares, para los que no saben, la iglesia tiene pastorales familiares que se encargan de situaciones gravísimas que ustedes no tienen la más mínima idea de las situaciones que llegan a la arquidiócesis, de los casos donde un tribunal eclesiástico o el obispo tiene que meterse, investigar, tratar de conciliar. O sea, es complicado ciertos aspectos de algunas familias, pero lo que la iglesia recomienda, que cuando hay algo muy grave que pueda suceder a uno de los cónyuges o la situación es muy, muy grave, lo que la iglesia recomienda es la separación, no de divorcio, sino separación, por ejemplo, que el hombre o la mujer se vaya a vivir a otra casa con su familia, mientras se intenta la iglesia dialogar entre los cónyuges e intentar solucionar lo mejor posible las situaciones. Y Ujú, ciertamente hay veces que incluso las situaciones son irremediables.
Mm. pero las mujeres y los hombres que tienen ese tipo de situaciones y son fieles a la doctrina de Cristo y fieles a lo que ha enseñado la iglesia, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, se mantienen célibes hasta la muerte y llevan una vida de virtud. Y es bastante heroico eso, porque esa vida de virtud que a pesar tuviste una situación muy, pero muy complicada, eh, y aún así permanecer fieles y no buscar otra pareja, eso es algo heroico para realizar, porque ciertamente hay muchas personas que no toleran estar en soledad. ¿Qué opinas, José? Sí, de hecho, ahora que mencionas, ¿no? Que hay ciertas circunstancias en las cuales la iglesia permite una separación temporal, como bien señalaste, no es un divorcio, no se trata de un divorcio, pero sí hay algunas circunstancias donde quizás uno de los dos cónyuges corre peligro, quizás alguna situación de violencia, Ujú. alguna situación donde la dignidad de uno de los dos se está poniendo en riesgo. Entonces la iglesia es donde no solo permite, sino incluso recomienda una separación temporal hasta que la situación se remedie, hasta que el peligro ya no sea latente. Pues me viene a la mente, ¿no? Seguramente, Eric, has escuchado de ciertas situaciones donde típicamente la mujer, aunque no exclusivamente, pero típicamente la mujer sufre algún tipo de abuso físico o psicológico, a tal grado que se vuelve algo insoportable, algo que ya está afectando a la persona, y es donde entonces se ve la necesidad de que exista una separación temporal. No es un divorcio, porque una vez que el matrimonio es válido, ya no podemos hablar no existe. La disolución del matrimonio válido no existe, no te confundas. Me refiero a todos los que nos están escuchando. Algunos escuchan que de repente hay algún anulamiento y dicen, no, pues sí se puede. No, el anulamiento, de hecho el nombre como que nos confunde. Anulamiento no significa que había un matrimonio válido y después se deshizo. No, significa que la iglesia hace una investigación y determina que esta unión nunca tuvo validez Que es sacramental. nulo. Entonces, así es. Pero, no sé, ¿te viene alguna otra situación, Eric, donde se permita o la iglesia recomienda una separación temporal? Yo ya mencioné la violencia, ¿no? No sé si por ahí te viene otro caso a la mente, Eric. No, y no solo para agregar un poquito más, se me viene Ujú. a la mente de que no solo vienen casos de mujeres siendo agredidas a la arquidiócesis y distintas arquidiócesis de nuestros países llegan casos donde el hombre es el agredido, para que no piensen que el hombre es el que agrede siempre, o sea, aunque parezca increíble, para los que no lo crean, si hay Ujú. hombres que sufren de abuso físico, psicológico en una relación. Y esos casos, aunque son menores, aunque hay estadísticas que ya medio que lo emparejan, suceden y eso es bastante interesante y tiene que meterse incluso la psicología ahí, tratarse con un psicólogo, tener la entrevista, por supuesto, con un director espiritual, que sería lo recomendable y lo excelente que muchas personas tengan, se los recomiendo. Tengan un director espiritual, eso es lo mejor que hay, José. De hecho, ahorita que mencionabas esto, a mí me tocó conocer a un hombre que estaba sufriendo de abuso físico y psicológico por parte de su esposa. Parece ser que, para no hacer la historia muy larga, pero rapidito lo digo, parece que la esposa tenía un problema de esquizofrenia, una especie de esquizofrenia, donde ella tenía sus momentos donde estallaba y lo golpeaba y lo abusaba psicológicamente a tal grado que tenía que escapar, tenía que salir de la casa para preservar su integridad, ¿no? O su vida, no sabemos, ¿verdad? Pero sí, sí es cierto lo que dice Eric, no solamente sucede en el caso de las damas, pero incluso pues también se da esto, ¿no? Con algunos hombres. Pero sí, tienes toda la razón. Adelante, Eric. No, bastante interesante todo eso. No sé si quieres pasar con el siguiente tema, José, para seguir avanzando. Claro, vamos entonces, hermanos,
Rápidamente, para los que van llegando, estamos hablando del matrimonio en la Iglesia Católica y diversas dudas que surgen sobre la validez del matrimonio protestante o algún otro tipo de dudas, no solamente este tema. Y ya vimos la raíz de la palabra matrimonio, que ahí lo tienen en pantalla. También, hermanos, ya les presentamos qué es el enfoque de este programa. Como ya hemos estado viendo, el significado y la finalidad del sacramento. También les hablamos de los efectos del sacramento. Alguno dirá, ¿efectos? ¿Es que los hay? La respuesta es sí, sí hay efectos y de ahí nace la necesidad de recibir este sacramento. Y continuando ahora sí con nuestro siguiente punto, la siguiente lámina que pueden ver en pantalla, ahora tenemos delante las propiedades del matrimonio. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? Pues como pueden ver en pantalla, tenemos número 1, unidad; 2, indisolubilidad, es decir, no se puede deshacer; número 3, fidelidad; número 4, apertura a la fecundidad. Y aquí vamos a regresar con Eric. Adelante, Eric. Sí, estaba recordando, José, antes que nos regañen, que no mencionamos cuáles eran los efectos o las gracias del matrimonio, porque hablábamos del vínculo matrimonial y la gracia que confiere, ¿no? Sí, Eh, de hecho, ahora que lo estaba leyendo, dije, oye, no hemos ahondado en este punto, pero sí, claro que sí. Adelante, Eric. sí, vamos, en su marca, antes que nos regañen. Pues sí, hermanos, el matrimonio confiere una gracia especial para una misión particular en la iglesia, y es que el matrimonio y el orden sacerdotal son sacramentos de servicio. Entonces, como el matrimonio es un sacramento de servicio, confiere una gracia especial para una misión particular en la iglesia. Entonces, ¿cómo contribuye esto? Contribuye a un ambiente eclesial y de salvación para los demás. ¿Y por qué lo digo? Antes que nos regañen, porque vamos a seguir ahondando. ¿Por qué lo digo? Porque cuando las familias se forman según la voluntad de Dios, hermanos, son fuertes, son familias sanas, son felices, hacen lo posible para promover la vida y no solo esta vida, sino la espiritual, y contribuyen a renovar a la sociedad y a la iglesia misma. Eh, Muchos dicen, porque algunos se preguntan, ¿por qué en ocasiones la iglesia está tan mal? Como ahorita vivimos una crisis de fe bastante grave en la iglesia. Pues nosotros los miembros y principalmente los casados, nosotros, yo que estoy casado, tú José que está casado, los que nos escuchan que están casados, no estamos realizando la labor importante de promocionar la salud espiritual de los miembros, ya sea para nosotros, siendo ejemplo, o para de nuestros hijos. Ujú. Porque para que el reino de Dios llegue a muchas personas, nosotros tenemos que promocionar el reino de Dios desde nuestro ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, ¿cuáles efectos produce esta gracia? Pueden decir, háblame de los efectos, Eric. Podemos mencionar varias, no voy a mencionar muchas, voy a mencionar un par aquí. Uno de los efectos es que santifica el amor de los esposos. Ese es uno de los efectos que produce el sacramento del matrimonio. Santifica el amor de los esposos, porque un amor bendecido y santificado por Dios llega muy, pero muy lejos. Esa es una. Les voy a mencionar otra. Nos ayuda a soportar las debilidades de los demás o de nuestra pareja. Esa es otra de las gracias que nos otorga nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del matrimonio. Y aquí quiero detenerme. Sé que muchas personas por ignorancia se divorcian aun cuando estaban casadas por la iglesia, pero sería bueno llevar una estadística de cuántas en realidad son las personas que se divorcian, las que estaban casadas solamente por lo civil o las que estaban casadas por la iglesia. Porque las que estaban casadas por la iglesia, aún en la ignorancia, reciben esa gracia especial de Dios siempre y cuando se hayan casado con las disposiciones necesarias al recibir el sacramento. Y se me viene algo a la mente bastante curioso, José. Recuerden, hermanos, que cuando uno va a recibir el sacramento del matrimonio, uno tiene que estar totalmente preparado. En qué aspecto preparado? Pues preparado de haberse confesado, eh, haber estar en estado de gracia. Eso es lo que quiere decir estar confesado, estar en estado de gracia. Porque si usted, hermano, usted recibió el sacramento sin estar en estado de gracia, no recibió las gracias necesarias en ese momento que realizó el sacramento.
Y de repente podemos pensar, analizar, ¿será por eso que hay muchos problemas familiares? ¿Será que hay muchas familias que tienen situaciones por no ir de acuerdo a la voluntad de Dios, no haber recibido el sacramento de la mejor manera posible con las disposiciones necesarias? Esas son preguntas bastante interesantes. Ujú, Y cuando hablamos de soportar las debilidades del otro, queremos decir que el esposo y la esposa deben ser pacientes con los defectos, con los malos ujú. hábitos y perdonarse y ayudarse para superar esos malos hábitos y defectos que cotidianamente vemos. No sé si te viene a la mente algo más aquí, José. Sí, ahora que mencionas cómo la gracia que recibimos en el sacramento, que hay que decirlo, alguno puede estar escuchando y puede decir, entonces significa que no es válido mi matrimonio porque yo no lo recibí con las correctas disposiciones y no se confundan, tu matrimonio sí es válido. Lo que Eric está hablando son los efectos, los frutos, ¿verdad? Para tener esos efectos y tener los frutos de estas gracias, es necesario, como decía Eric, tener las disposiciones correctas del corazón, haberse confesado, estar en estado de gracia, todo esto, es eso. No se confundan, tu matrimonio es válido, pero me venía a la mente, Eric, ahora que hablabas de cómo necesitamos estas gracias, este poder de Dios, para realmente poder sobrellevar las cargas los unos de los otros y como decías tú, ¿no? Para soportar los defectos ajenos. Y todos batallamos, ¿eh? Todos batallamos. Pero, ¿sabes qué me vino a la mente, Eric? Me vino a la mente el famoso libro de la imitación de Cristo, en particular, y se los recomiendo a todos, el capítulo 16, que así se llama. Parece que Eric leyó el título del capítulo, se llama Soportando los defectos ajenos. Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, capítulo 16. Es de que si usted dice, yo necesito ayuda en esa área, busque este libro, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, capítulo 16. Adelante, Eric. Sí, ¿y por qué digo esto? Porque es que se me vino a la mente algo. Recordé un conocido, no voy a decir el nombre, por supuesto, por guardar Ujú, claro. el secreto de la conversación, Ujú, de que parece increíble las situaciones que uno se entera eh, eh, cuando las personas no reciben el matrimonio con las gracias necesarias. Recuerdo que estaba hablando con una persona y yo le pregunté, ¿usted está casado por la iglesia? Me dice, sí, yo estoy casado por la iglesia. Y llegó algún momento el tema del sacramento y le pregunté que cómo fue, que dónde fue y todo eso. Y yo le pregunté, ¿y tú te confesaste antes de casarte? Porque vives en un pueblo y te casaste por otro pueblo. Y me dice la persona, no, yo no me confesé. Yo me quedé. Yo no me confesé. Yo le dije al sacerdote que sí, yo me había confesado en el otro pueblo, pero es nada más para llenar la formalidad y para que me casara rápido. Yo me claro. quedé, wow, ¿hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde llegamos sin Sí, yo tener una vez conciencia, sin tener conciencia, ¿no? escuché de una persona también que así como dice, se casó por la iglesia, pero también aparte de no confesarse y no preparar su corazón para recibir la gracia divina, eh, esta persona, para hacer la historia bien cortita, hasta borracho estaba, hasta borracho estaba. Entonces, ahí es lo que dice Eric, tienes que tener las disposiciones. Y esto también es bueno que lo estemos mencionando, Eric, porque luego hay personas que a manera de contraargumentación dicen, no, pues yo conozco gente que se casa por la iglesia y no, pues esas personas viven bien mal y cuál, es pura hipocresía, esto del sacramento no es verdad. Entonces, aquí está la respuesta. Mira, tienes razón, hay personas que se casan por la iglesia, reciben este sacramento, pero precisamente por lo que estamos diciendo, cuando alguien no comprende lo que está haciendo y no está preparándose adecuadamente con una disposición correcta del corazón, con una búsqueda de Dios, con un abandono del pecado, como dijo Eric, yendo al sacramento de la confesión, preparándote. Entonces, claro, es donde se ven esos malos ejemplos, estos malos testimonios, pero eso no significa que debido a estos malos testimonios ya se invalidó el sacramento del matrimonio. Es de que no hay que confundirse, tampoco hay que agarrar
una excusa, ¿no? Para simplemente evitar el sacramento del matrimonio. Adelante, Eric. Sí, José, bastante importante todo eso. Y una peñita más, porque como tenemos que hablar todo un poquito y muy breve, el tiempo es oro y el tiempo que me comparte el hermano José, que me permite para hablar con ustedes es corto. Por favor, no se, no se enfoquen en lo material cuando se van a casar por la iglesia. Muchos también dicen, es que yo quiero tener una super fiesta. Ciertamente, uno quiere tener las mejores fotos, la mujer es el mejor vestido, el lugar más apropiado y amplio, donde se tenga un super buffet, 50,000 personas invitadas. No, hermanos. Eh, lo importante es el sacramento. Eso me lo enseñó un sacerdote. Lo importante es el sacramento. Si quieres a una reunión después con tu familia, en casa, privada, bueno, si tienes tú los medios para hacer una reunión con más personas, está bien, pero eso no es lo más importante. Lo importante es la bendición de Dios. Lo importante es la bendición de Dios y tener las disposiciones necesarias, porque si tú te casas simplemente para salir las fotos en Instagram, en Facebook, en YouTube, sin Mm. tomar en cuenta el aspecto espiritual para que sea un crecimiento para ti, olvídate, ni siquiera estás preparado. Por eso es muy importante también, hermanos, los cursos prematrimoniales, los retiros prematrimoniales. Eso les da un énfasis. Pregunten en sus parroquias, en su arquidiócesis, dónde se hacen cursos o retiros prematrimoniales. Yo me quiero casar, por favor, oriénteme. Tienen que preguntar, no se queden con la duda. Hay pastorales familiares que se encargan de eso. Ánimo, yo los animo para que pregunten y solucionen su situación y reciban la bendición de Dios. No hay nada mejor que estar bajo la bendición de Dios, hermanos. José. Sí, de hecho me leíste el pensamiento porque estaba yo precisamente pensando en los cursos prematrimoniales. En algunos lugares le llaman consejería prematrimonial. Y sí, si tú dices, en mi parroquia no hay, pues no te preocupes. Hay muchas parroquias. Investiga en el directorio de la diócesis qué parroquias ofrecen consejería prematrimonial o como sea, cursos prematrimoniales, pero sí hay parroquias que sí ofrecen esta ayuda. Y de hecho yo recomendaría a todos los católicos que están pensando en dar este paso tan importante, en recibir el sacramento del matrimonio, eh, no vayas al matrimonio sin recibir esta consejería prematrimonial, esos cursos prematrimoniales. Bien importante. Eh, ah, sí, yo lo considero de suma importancia. Como yo lo mencioné al principio, hermanos, ustedes saben, yo tengo una conversión del protestantismo, pero aún así, en mi contexto protestante, yo tomé un curso, yo tomé una consejería prematrimonial donde se tocan todos los temas, de verdad. Así es de que con mayor razón, si ya estás en la iglesia, con mayor razón, si estás en el seno de la iglesia, qué mejor que puedas beneficiarte de una preparación prematrimonial antes de ir al sacramento. Am, y pues creo yo que es bien importante que pongamos un énfasis fuerte en esto. Adelante, Eric. Sí, José, bastante importante. No sé si quieres pasar para ahora sí para las propiedades del matrimonio que hablamos hace un momento, José. Ok, ahora vamos a continuar, hermanos, con ahora sí las propiedades del matrimonio. Como pueden ver ahora en pantalla, ¿no? Ahí tienen propiedades del matrimonio. Número uno, unidad. Dos, indisolubilidad. Tres, fidelidad. Cuatro, apertura a la fecundidad. Y bueno, claro, ahorita vamos a estar tocando cada uno de estos puntos y vamos a darle la palabra a Eric. Adelante, Eric. Sí, comenzamos con la propiedad que es la unidad. Unidad, sí. Dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 6, y en Génesis 2:24, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, unidad. No son dos, sino una sola carne. Ahí hay unidad. Entonces, la unidad del matrimonio, hermanos, significa que entre esa unión de un hombre y una mujer, el esposo ni la esposa, oiga bien, el esposo ni la esposa pueden casarse con otro u otra mientras viva el cónyuge. Eso quiere decir unidad. Y esa unidad también debe crecer en mente, cuerpo y alma.
Y esto abarca la fidelidad. El punto 3, esto abarca la fidelidad, de que esa unidad debe crecer en mente, cuerpo y alma. Porque si ya no son dos, hermanos, sino una sola carne, si ya no son dos, sino una sola carne, los esposos están llamados a crecer continuamente en comunión a través de la fidelidad. Por eso que hablamos también aquí y metemos la fidelidad. Por eso la iglesia condena lo que se llama la poligamia. Casi se me va la palabra de la mente. Ujú. Condena la poligamia. Por ejemplo, hay religiones que el hombre se puede casar con las mujeres que pueda soportar su bolsillo, como quien dice, ¿no? O, o también la iglesia condena, aparte de la poligamia, que se caigan los pecados de que afectan la vida matrimonial, como los celos, afecta la unidad, la infidelidad, afecta la unidad, los conflictos y muchas otras cosas más que afectan la unidad. No sé si quieres aportar algo a este tema de la unidad que estoy hablando, José. Sí, como ya lo mencionaste, yo creo que esto es bien importante porque pues vivimos en una sociedad donde se tiene la mentalidad de que si no funciona, pues entonces lo acabamos y vamos por otro. Vamos por otro matrimonio, entre comillas, matrimonio, porque matrimonio solo es uno, ¿no? Es el primer matrimonio que tú recibes de manera válida. Ese es el verdadero matrimonio. Todas las demás cosas, pues ya serían relaciones ilícitas. Pero sí hay gente que tiene esa mentalidad. Pues yo creo que todos conocemos personas, ¿no? Que ya han estado en dos, tres, cuatro o más relaciones, uniones, ¿no? Uniones, pues con diferentes personas, ¿no? Con diferentes cónyuges y es por lo mismo de que no consideran este punto que estás tocando, Eric, la unidad, lo que es, cuando una vez que tú te unes en matrimonio con la gracia sacramental, tienes una unión permanente. Esto es algo muy serio, o sea, no es un juego, no es algo con lo que podamos estar vacilando. Estamos uniéndonos de una manera permanente. Cuando digo permanente, obviamente se entiende, como ya lo señaló Eric, hasta que la muerte interviene, ¿no? La muerte de uno de los dos cónyuges, pues obviamente ya no estás ligado, ya no estás obligado, ¿no? Una vez que muere el cónyuge, si es la voluntad del Señor y te casas en el Señor, pues puedes contraer matrimonio, ¿no? Con otra persona, pero mientras esto no suceda, se trata de algo que es permanente y no lo puedes disolver. Es lo que puedo decir. Es bien importante. Tristemente, muchas gentes van al matrimonio sin meditar, sin saber dónde se están metiendo, por así decirlo, ¿no? Sí, y hablando de ese vínculo de indisolubilidad que estabas hablando hace poquito, esa es la segunda propiedad, que es indisoluble. En buen panameño o en buen español, que el matrimonio es para toda la vida. Eh, y hay que decir que el sacramento del matrimonio no puede romperse excepto por la muerte del esposo o la esposa. Hace poco estaba leyendo algo muy interesante, José, que el sacramento del matrimonio es parecido, una analogía, a lo que es el sacramento de la Eucaristía. Y cuando lo leí, yo al principio medio que me puse medio extraño, ¿no? Pero cuando vi la razón, es igual. En la Eucaristía, no hay sacramento hasta que no haya las palabras consagratorias del sacerdote que consagren ese pan y ese vino y se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aún así, después que se termina la Eucaristía, siguen permaneciendo el cuerpo y la sangre de Cristo a menos que se corrompan las especies. El pan o el vino que vemos aparente se corrompen. Ahí deja de estar la presencia de Cristo cuando se corrompen las especies. Y me pareció interesante porque esa persona decía, ese teólogo, o la persona que escribió, seguro que fue un teólogo, decía, así mismo es el matrimonio. No hay matrimonio hasta que el esposo y la esposa tengan ese consentimiento y hagan el sacramento y sigue hasta toda la vida, como la Eucaristía, se corrompen las especies. Bueno, acá sería cuando muera el cónyuge. Me pareció interesante esa analogía entre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio.
Entonces, ¿por qué no se puede disolver? San Pablo lo dice, 1 Corintios en el capítulo 7, cuando dice, a los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, lo que dice San Pablo, esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. Eso dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Y que tampoco el marido abandone a su mujer. Interesante. Ni que la mujer se separe del marido, ni que el marido abandone a su mujer. Y si se separan, que no vuelvan a casarse. Y lo interesante que dice San Pablo, que no es mandamiento mío, sino es del Señor. Aquí Ujú. un poquito de apologética. ¿Qué opinas, José? Sí, de hecho, para también ofrecer un poquito más de contexto a este pasaje que estás citando, Eric, Ujú. porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué sucede si la esposa no es creyente? ¿Qué sucede si la esposa no es cristiana, si es pagana y no quiere saber nada de Dios? ¿Acaso eso no es razón suficiente para, pues, para permitir una separación, para dejarla, abandonarla? Pues San Pablo dice que no, o sea, si ella consiente en estar contigo, pues no, o sea, no, eso no te da razón para separarte, para abandonarla, debes continuar con ella, porque me imagino sobre todo, Eric, que en la primera generación esto sucedía bastante, ¿no? Que uno de los dos se convertía, pero el otro no. Y algunos pensaban que, no, pues si yo ya me convertí y mi esposa no. San Pablo dice, no, 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 no te separes, no la abandones. Obviamente, si ella no quiere estar contigo y es ella la que te deja, la que se va, bueno, ahí la situación es distinta, pero ya cuando se trata del sacramento del matrimonio, porque algunos también han preguntado eso, Eric, ¿qué pasa si en un contexto ya católico, ya con un sacramento válido, un matrimonio válido, qué sucede si la esposa me abandona? Si la esposa se desaparece, se va con otro hombre, se va al otro lado del mundo, y algunos dicen, entonces eso significa que ya, ¿no? Ya está disuelto, y ahora sí ya puedo yo volverme a casar. Y pues la respuesta es no. La respuesta, yo sé que es una situación difícil, es una situación que pues no se la deseo a nadie, pero no, si ella continúa viva a pesar del pecado que está cometiendo, de infidelidad y de falta a sus votos matrimoniales, no, el matrimonio no ha sido disuelto. Y ahí entra lo que decía Eric al principio. Tú hablabas, Eric, creo que usaste la palabra sacrificio, donde hablabas de cómo uno debe, pues, negarse a uno mismo y mantenerte casto a pesar de que tu esposa, pues, te haya abandonado, ¿no? ¿Cómo ves, Eric? Sí, lo que hablaba. El matrimonio es como Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una fidelidad, un amor tan profundo que no abandonó a su pueblo a pesar de las infidelidades o de las malas acciones de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, no solo es el amor, sino hasta el derramamiento de sangre. O sea, ese amor tan profundo que hasta dar la vida, negarse a uno mismo por la otra persona y por el amor hacia otra persona, por supuesto, siempre y cuando obviando las partes que hablamos hace un rato, de que si hay algún problema serio de situación de gravedad de vida o de muerte o cosas por el estilo. No, no estamos hablando de eso ni que las personas sean, ¿cómo se dice la palabra? Masoquistas. Allá también se entiende la palabra masoquismo. Sí, Sí, que alguien le, pues, que lo estás abusando y en lugar sí. de poner un alto, diga, como que le gusta, ¿no? Sí, ciertamente estoy hablando de un contexto normal, por decirlo así la Sí. palabra, ¿no? No estoy hablando de esos temas ya más que nada. Ujú. Entonces, ya hablamos de la unidad, hablamos de la indisolubilidad, vamos a hablar también de, no solo de la indisolubilidad, porque también puede haber un detalle apologético aquí, que la fidelidad ya la anexamos a la unidad, que una persona fiel no puede estar buscando otro acompañante en la vida, ¿no? Ciertamente. Y cuando hablamos de indisolubilidad, hay un pequeño detalle apologético, aunque no vamos a adentrarnos mucho en eso, porque muchos, más que nada los hermanos también no católicos, son los que ven esto
de que sí, pero mira, hay un texto en el Evangelio de Mateo, 2 versículos donde dice que se pueden separar, pero en caso de fornicación, una cosa por así. Mateo capítulo Dice, 5:32 o el capítulo 19 también, ¿verdad? sí, dice que Jesús prácticamente está prohibiendo el divorcio y hay una frase donde Jesús dice, estoy tratando de recordar la frase exacta que Jesús usa, dice, dice, a no ser por causa de fornicación. Sí, Entonces dicen, ¿ves? sí, sí, Jesús permite el divorcio cuando hay una infidelidad. sí, eso es interesante porque no voy a entrar mucho en este detalle porque ciertamente hay muchos hermanos en internet y muchas páginas web que dan este tipo de temas, pero hablando un poquito en este detalle, hermanos, ese texto de Mateo, muchos expertos biblistas, y cuando digo experto biblista no soy yo ni nadie por el estilo, por ejemplo, Universidad de Salamanca, Universidad de Navarra, donde están los comentarios bíblicos, ven algo muy interesante porque esa excepción solamente está en el Evangelio de Mateo. Pero hablando de Corintios con Pablo, Lucas y Marcos no tienen esa excepción. Entonces, los expertos bíblicos informan de diversas situaciones que ponen en este conflicto, supuestamente, este choque o esa aparente contradicción de la palabra de Dios cuando no es contradicción. Eh, ¿Cómo han resuelto esto los expertos bíblicos? Esto dan a entender que esto es una particularidad a la comunidad a la cual estaba escribiendo el evangelista y apóstol Mateo, que estaba compuesta por cristianos venidos del judaísmo y también de gentiles, de paganos, y se refiere a los matrimonios nulos por haber sido contraídos en grado de parentesco prohibido por el Levítico capítulo 18. Por ejemplo, eso es lo que dicen los comentaristas bíblicos de la Universidad de Navarra y de, de Salamanca y demás, y muchos teólogos concuerdan con eso. Hay otros teólogos que ponen otro tipo de teorías con respecto, pero esta es la que más se escucha en los ambientes teológicos. Ujú. Entonces, es interesante porque es un texto de un evangelio versus dos evangelios y la carta de Pablo. O sea, eso es bastante interesante. Incluso vi en unos ambientes de teología donde dicen, excepto en el caso de fornicación, eh, hay una acepción en negativo donde expertos en idioma antiguo dicen que eso no dice excepto, sino dice que no te puedes divorciar ni aún en caso de fornicación. Así traducen algunos expertos biblistas en idioma antiguo. Pero ese detalle no lo vamos a tocar aquí porque estamos hablando en el sacramento más a modo general y no en el aspecto tan teológico ni detallado, pero de repente tú puedes ampliar un poquito sobre esto, José. Solamente ya para cerrar esta nota apologética, también algunos han comentado que en el judaísmo había un periodo donde ya se consideraba matrimonio, pero todavía no consumado porque todavía no estaban unidos. Un desposorio donde técnicamente, legalmente, ya se les ve delante de la ley, a los ojos de la ley como un matrimonio, pero en ese periodo, si ocurría una infidelidad, eh, eh, en ese periodo era cuando se permitía una disolución, por así decirlo, ¿no? Entonces, de hecho, muchos comentaristas bíblicos han señalado este punto, que cuando Jesús está diciendo a no ser por causa de fornicación, se está refiriendo a algo que, o sea, en otras palabras, Jesús no está revelando algo nuevo. Los oyentes, la audiencia de Jesús, no quedaron así como pasmados de qué está hablando, sino que entonces, ok, te refieres a este periodo donde todavía no se consuma la unión y donde si hay una infidelidad, entonces se disuelve por decirlo así, en el contexto judío, el contrato matrimonial, ¿no? Porque todavía no era un sacramento en el sentido consumado como lo sería después. Entonces, a mí también me parece muy lógico, muy razonable esta explicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nuestra Señora, la Virgen María y San José, su esposo, antes de que ellos viniesen a vivir juntos, aunque sabemos que ellos no se conocieron, ya que Nuestra Señora fue una virgen perpetua. Sin embargo, hay una parte donde se nos dice que su esposo, San José, estaba pensando en dejarla. Estaba pensando en dejarla porque él todavía ignoraba que el niño que ella estaba esperando, pues
era por obra del Espíritu Santo y él estaba pensando en dejarla. Ahora uno preguntará, wow, entonces José, su esposo, San José, estaba a punto de pecar abandonándola. La respuesta es no. Lo que su esposo José estaba a punto de hacer es de lo que estamos hablando. Ese periodo donde se permitía una disolución. Entonces, pero bueno, como tú dijiste, Eric, estos son temas profundos y nos llevaría todo un programa. Así es de que ahí cerramos la nota apologética y podemos continuar con el siguiente punto. ¿Qué sigue, Eric? Sí, el último punto de las propiedades, que es la apertura a la fecundidad. Apertura a la fecundidad, sí, correcto. Esto es interesante porque este es un punto bastante conflictivo a partir de una encíclica, eh, creo que es Humani Generis. Em, esto es bastante interesante porque muchas personas, muchos cristianos católicos no conocen esta parte y muchos cursos prematrimoniales o cuando están orientando a los que van a casarse, obvian este tema. Apertura a la fecundidad. Pero para no entrar en tantos detalles, simplemente por encima. La iglesia no permite em, que los esposos estén utilizando métodos artificiales para, para, no, para no tener hijos. Llámese Anticonceptivos. anticonceptivos, llámese inyecciones, pastillas y todo lo que usualmente en el mundo nos ofrecen para supuestamente eh, no tener hijos o evitar hijos. La iglesia promueve los métodos naturales de, porque Dios, tan sabio en su andar, en su naturaleza, ha promovido y ha creado a la mujer en que, por supuesto, los 30 o 31 días del mes no es fértil y eso está científicamente comprobado. Y la iglesia promueve, por ejemplo, algo muy interesante, el método Billings, que ahora se utiliza bastante, inclusive en África. Los puedo orientar con respecto a ese tema en África, porque pueden decir, ay, pero es que es complicado, o eso es como el método del ritmo, dicen las mujeres, no, eso no tiene nada que ver con eso, ese es otro tipo de tema. Pero inclusive si las personas en África lo hacen y lo promueven y lo practican sin ningún tipo de problemas, ¿por qué nosotros acá en América o en Europa no? Pero ciertamente, apertura a la fecundidad es estar siempre abierto a la posibilidad de darle más hijos a la Santa Iglesia Católica, Ujú. a nosotros y, por Sí. supuesto, bautizados a Dios. No sé si se te vino algo a la mente ahorita, José. Sí, ya ves que estabas tratando de recordar bien el nombre de la encíclica. Es Ujú. la Humane Vitae. Es la, Humanivite, yo dije, generis, sí, estaba por ahí. sí, sí, de San Pablo VI, y les leo rápido el subtítulo de la encíclica. Dice: a los venerables hermanos, los patriarcas, arzobispos, obispos y demás ordinarios del lugar, en paz y comunión con la sede apostólica, al clero y a los fieles del orbe católico, y a todos los hombres de buena voluntad, y aquí viene el tema, sobre la regulación de la natalidad. Ahí es donde entra el tema que estaba señalando Eric, la prohibición o lo inapropiado que es para el cristiano la utilización de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque esto representa un cerrarse a la vida, ¿no? Estar cerrados a la vida. Y no El solo a llam- la vida, sino también al amor. La iglesia enseña que el amor entre esposos es una donación total. Y si no hay esa parte de amor y apertura a la fecundidad, esa donación total no existe. Y eso es bastante interesante a las personas que les gusta la teología moral y estos aspectos de las pastorales de familia, que carecen muchos lugares y muchos no hablan de esto simplemente para evitarse, porque aquí ven hermanos, la iglesia católica es todo es fácil, dicen de repente muchos anticatólicos y personas que no están en la iglesia. Vivir como católico es fácil, no, aquí es una prueba.
Ser esposos en la Iglesia Católica involucra una donación total, sí, siempre y cuando siga los parámetros que enseña la Iglesia. Y uno de estos parámetros es esto: vivir en una donación total y apertura a la fecundidad. Ciertamente, no. La Iglesia enseña también de que uno por buenas razones puede espaciar los hijos, etcétera, 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 pero utilizando los medios naturales que el mismo Dios nos ha dado en nuestros cuerpos. Y eso no es nada nuevo, eso ya la ciencia lo ha estudiado. Lo que sucede ahora es que, ¿y por qué esa encíclica vino desde ese tiempo? Recuerden que desde esa época, los 60, los 70, ya venía el liberalismo, las personas venían promoviéndose lo que es todo esto de, de que las mujeres son liberales y las pastillas anticonceptivas, y entonces el negociado, eso es un comercio mundial de mucho dinero. Entonces las personas se olvidaron de las enseñanzas de la iglesia por llevar una vida más liberal. Y eso es bastante importante recalcarlo ahorita mismo, de que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sabe cómo hizo el ser humano y la ciencia lo comprueba. Lo que sucede es que, por supuesto, las personas promueven lo que vale dinero y no promueven los métodos naturales que no te cuestan nada de dinero, siempre y cuando lo sepas utilizar. Y para eso está la iglesia como madre y maestra, para enseñarte todas estas cosas que involucran a la familia. ¿Qué opina José? Sí, no, pues como estaba diciendo, ¿no? Algunos se preguntará, pues, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia prohíbe los métodos anticonceptivos? Y sí, se entiende, ¿no? Que cuando uno está cerrado a la vida, se entiende que uno no se puede entregar realmente totalmente. Pero la iglesia pone el énfasis en el asunto de la vida, porque como ya lo vimos en la presentación, ¿no? Debemos tener una apertura a la fecundidad. Entonces, alguno puede decir, no, pero sí nos amamos, a pesar de que usamos los preservativos, los anticonceptivos. Realmente cuando uno comprende lo que Eric nos estaba compartiendo, ¿no? Que el amor implica una entrega total. Y parte de esa entrega total es precisamente estar abiertos a la vida. O sea, no es lo uno o lo otro. Las dos cosas están ligadas, están bien conectadas. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo con todo mi corazón, pero no quiero tener hijos contigo. Entonces, inmediatamente ella va a percibir que hay una reserva. Entonces, todo esto, hermanos, está de una manera muy compleja, está todo entrelazado. Y la iglesia es sabia, la iglesia es madre, la iglesia es maestra, y por algo nos está enseñando esto, ¿no? Estar nosotros abiertos a la vida. Y claro, se presupone que todo esto está precedido del amor cristiano, el amor del matrimonio, ¿verdad? Así es de que quise poner este énfasis porque al menos yo es la objeción que más escucho. Siempre hay personas que no están convencidas o no están de acuerdo con lo que la iglesia enseña sobre este asunto de los anticonceptivos, ¿no? Adelante, Eric. Sí, y la iglesia se ha ganado bastante enemigos Mm. por, De por, hecho, esta, sí, por esa encíclica, sí. este papa se echó el mundo encima, ¿no? Incluyendo muchos dentro de la misma iglesia, ¿no? Incluso, sí, el mundo encima, dentro de la misma iglesia, y eso fue como algo profético, porque todo lo que mencionan, le recomiendo leer esa encíclica, está sucediendo ahorita. Todo lo que Mm. mencionan en esa encíclica es lo que está pasando ahorita en estos momentos. De ahí en adelante, el liberalismo del ser humano, que el ser humano se cree más que Dios, que el ser humano quiere tomar las decisiones en contra de la voluntad de Dios y todo lo demás. Pero a pesar de eso, hermanos, los que no sabían este tema, ánimo, no se preocupen. Siempre hay una forma de cambiar el rumbo de la vida y estar mejor en cada vez más sintonía a la fidelidad de Dios y de su iglesia. Así que no se preocupen, busquen asesoría. Hay pastorales familiares, hay muchos grupos que ayudan en estos casos. Inclusive en la arquidiócesis hay personas que se encargan de enseñar a los esposos estos métodos naturales, porque pueden también en muchas ocasiones, sí, pero es que la iglesia quiere que yo me llene con 50 hijos y yo no tengo mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso, hermanos, se trata de ser fiel
a las indicaciones y voluntad de Dios. Y como mencioné, Ujú, Dios es tan sabio que hizo que nuestros cuerpos tuvieran ciertos momentos en que no pueden tener hijos las mujeres y hay ciertos momentos que sí. Así que simplemente es cuestión de aprender. No se trata de mortificarse, de ponerse la mano como quien dice, ay, ¿ahora qué hago yo? Yo no sabía eso. No se preocupen. Si usted lo hacía y quiere cambiar de vida, eso es algo que se puede confesar si usted no lo ha confesado. No estar abierto a la fecundidad y utilizar métodos que la iglesia no recomienda. ujú. Eh, Les recomiendo que Sí, sigan esos aspectos, ¿no? sí, de hecho, si alguien ya quiere también ver lo que dice el catecismo sobre el tema, ahí tenemos a pie de página, como pueden ver en pantalla, tenemos los numerales, ¿no? Desde el 1643 hasta el numeral 1654. Entonces, ahí tienen el resumen en pantalla de las propiedades del matrimonio, la unión que existe una vez que sucede el matrimonio. Esta unión es indisoluble, no se puede disolver, al menos con la muerte de uno de los cónyuges. La fidelidad que se espera es algo que siempre se debe estar buscando, la fidelidad en todos los aspectos. Y bueno, número 4, la apertura a la fecundidad, ¿no? Sabemos que hay personas que no, por alguna razón biológica, quizás alguna disfunción, no han podido procrear, pero sin embargo, aún estas personas que tienen esta dificultad, que tienen esta situación, estas personas ah, pueden tener la disposición correcta y pueden tener obviamente una apertura, ¿no? Ahora que no se ha dado, que no ha sucedido, bueno, eso ya es distinto, pero al menos tener las disposiciones correctas en lo que se refiere a las propiedades del matrimonio. Am, Eric, aquí viene la pregunta que sigue ya para dar paso al siguiente punto, ¿no? ¿Cuál es el ministro correcto? ¿Quién nos puede casar? ¿Cómo funciona esto, Eric? Ahí tengo en pantalla la lámina ¿Me y dejas la pregunta leerlo, es esa, José? ¿no? ¿Me dejas leerlo? Sí, claro, adelante. Sí, para los hermanos. Este es un punto de debate en las redes sociales. Yo no puedo creer la cantidad de cosas que se dicen en redes sociales con respecto a este tema. Y aquí comenzamos a adentrarnos también en el tema de los matrimonios de los no católicos. ¿Quién es el ministro del sacramento? Aquí yo puse la introducción al derecho canónico. O sea, estamos hablando nada más y nada menos de lo que nos enseña el derecho canónico. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro, o sea, el sacerdote, asiste al matrimonio como testigo cualificado, no como ministro del sacramento. Los ministros, al menos en la Iglesia Latina, son los mismos contrayentes. ¿Y qué lo dice? El numeral 1623 del Catecismo, también lo dice el Catecismo Mayor del Papa San Pío X en el número 838, lo dice ahí en la introducción al derecho canónico en la página 150 y también Santo Tomás de Aquino en su suma teológica en la cuestión 42, artículo 1, etcétera. Entonces, tenemos 4 referencias de que nos dicen, repito, que el ministro del sacramento del matrimonio son los esposos, no el sacerdote. Allí hay un debate por redes sociales bastante complejo. Yo no sé por qué los hermanos a veces dicen, por ejemplo, en los no católicos, sí, pero es que el pastor no tiene poder ni autoridad para casar a nadie. Entonces, ahí leímos dónde dice eso. Aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica. También tengo el catecismo de San Pío X, difícil de conseguir, por supuesto. Y ahora difícil de conseguir, Catecismo de San Pío X. Y lo voy a leer. Esto muy importante, hermanos, para que no se estén diciendo cosas que la iglesia no enseña. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1623. 1623 dice, en la iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos quienes como ministros de la gracia de Cristo se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, expresando ante la iglesia su consentimiento. Eso lo dice el catecismo de San Juan Pablo II, el que utilizamos ahorita.
¿Qué dice el catecismo del Papa San Pío X? ¿Qué está? Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Esta es una edición aquí difícil de conseguir del editorial Claret. Dice en el numeral 838. Aquí está. Vamos a ver aquí. 838. Aquí. Ujú. Dice, ¿cuáles son los ministros de este sacramento? Dice, los ministros de este sacramento son los mismos esposos, los cuales recíprocamente se confieren y reciben el sacramento. Entonces, en el numeral 836 también habla, igual que el Catecismo Nuevo, algo muy importante. ¿Por qué sucede esto entonces? ¿Por qué también un no católico no es necesario que el pastor los case, como mal se enseña a veces por ahí? Es que el pastor o el sacerdote es el que casa. No, los que se casan son los cónyuges, el esposo y la esposa, que se confieren mutuamente el sacramento. Son los ministros, el esposo y la esposa son los ministros, no el sacerdote ni el pastor. Ellos son solamente testigos. O aquí, hablando en términos católicos, solo de la Iglesia Católica, el sacerdote es testigo cualificado, eh, que expresa su bendición a través de la iglesia para los que están contrayendo el matrimonio. Ujú. Entonces, la pregunta interesante: ¿no puede por consiguiente entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento? Dice el numeral 836 del Catecismo, al igual que el Nuevo, habla de eso en esos numerales. Dice, entre cristianos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Interesante. Yo también tenía esa mentalidad. Un momento cuando no conocía todo esto, yo pensé, óyeme, pero entonces por allá si casan, eh, entonces por ejemplo, ese pastor no tiene autorización de casar a nadie. No, los bautizados son los que se confieren el sacramento. ¿Qué opinión tienes ahí, José? Eso es bastante interesante. Sí, es muy interesante y hay muchas cosas técnicas que se tienen que tratar con pinzas. En el caso mío, cuando yo regreso a la iglesia católica, tuvimos un par de entrevistas con el párroco de ahí de nuestra parroquia. Y a pesar de que pues yo no conozco mucho de derecho canónico, pero sí me di cuenta que mucho de la investigación que hizo tenía que ver con la intención que nosotros, mira, a ver, ¿qué era lo que ustedes estaban haciendo? Que para ustedes, ¿qué representaba el matrimonio y por qué lo estaban haciendo? ¿Estabas bien consciente? ¿Lo hiciste realmente? Fue algo que no estabas obligado, forzado por alguna situación y todo. Y al último me acuerdo que me dijo, sí, que el problema es que había un problema en la forma, había un problema de la forma y por lo tanto, debido a ese detalle de la forma, es que mi matrimonio no tenía validez sacramental. Hay que decir algo que no lo dije, ¿no? En mi caso, a pesar de que yo fui protestante por 20 años, yo sí crecí en un hogar católico y sí recibí todos los sacramentos de iniciación, es decir, bautismo, primera comunión, la confesión y la confirmación. Entonces, ahí él ya me explicó otros detalles, pero me dijo, tú pudiste haber pedido una dispensa con el obispo y pudiste haber contraído matrimonio con una mujer cristiana de otra tradición, pero no lo hiciste. Entonces, y ya le dije, no, pues yo ni siquiera sabía. Y yo fui sincero. Le dije, yo creo, padre, yo creo que si hubiera sabido, tal vez no me hubiera importado, porque como estaba yo bajo la confusión protestante, yo pensaba que la iglesia católica estaba mal. Y me dice, sí, te entiendo. Dice, pero ahora pues vamos a tener que mandar un perdón, tienes que pedir perdón y recibir la dispensa del obispo para que tenga validez cuando digo validez me refiero sacramental, una validez sacramental y que tu matrimonio sea canónico, ¿no? Entonces, pues ya, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero sí, para no salirme del tema, yo recuerdo que se enfocó mucho, estaba revisando la intención, por qué lo hicimos, y al último me explicó esto que acabo de decir, lo de la forma. No me dijo él nunca, no, pues es que no estaba un sacerdote, sino me dijo que el detalle fue eh, la forma. Y yo aquí ya no sé explicar mucho, pero bueno, le llaman convalidación. Así de que si tú nos estás escuchando y eres católico De y, bautizo. perdón. Católico de bautizo.
Ajá, digamos que eres católico y tienes todos tus sacramentos, pero ahora ya eres protestante y quizás te casaste en alguna ceremonia religiosa en la iglesia protestante, en la denominación protestante donde tú estás. Ah, pues bueno, si el Señor te está llamando a regresar, a que regreses, que yo creo que Dios siempre te está llamando a que regreses al seno de la iglesia, pues tendrás que pasar por un proceso semejante por el cual yo pasé, ¿no? Ah, y cada caso es diferente, ¿eh? No se van a confundir. Una persona que también es un convertido a la iglesia católica, pero él no era un católico confirmado y su situación fue diferente. Y él me dice, ¿por qué? ¿Por qué contigo fue diferente y a mí y conmigo fue distinto? Y le dije, ¿tú eras católico confirmado? No, pues no, me dice, no. Le dije, eso cambia todo. En el derecho canónico sí tiene mucha importancia eso. Pero bueno, yo sé que son temas muy técnicos, pero sí, solo para confirmar lo que estás diciendo, ¿no? Sobre la intención, la forma y el ministro, que los ministros del matrimonio somos nosotros, somos los contrayentes, es el esposo y la esposa, ¿no? Ujú. Adelante, Erika. Sí, muy importante. Y aunque son detalles técnicos, es bueno que ustedes, hermanos, sepan por lo menos lo básico. ¿Qué sería lo básico? Ahí en la próxima lámina también va a seguir poniendo nuestro hermano José en más aspectos que nos ayudan a comprender todos estos tecnicismos, ¿no? Todos estos tecnicismos. Entonces, dice el catecismo que la alianza matrimonial fue elevada por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, a la dignidad de sacramento entre bautizados. Entonces, ahí está la pregunta que uno se hace. ¿Un protestante válidamente bautizado está realmente bautizado? La respuesta es sí, si realizó la fórmula trinitaria. Aquí ya entramos a este aspecto, ¿no? de los no católicos. ¿Qué enseñaría la iglesia con respecto a los no católicos? Si están bautizados válidamente, nuestro Señor Jesucristo realizó la alianza y la elevó a nivel de sacramento entre bautizados. Dice el Concilio de Trento que si alguno dijere que el bautismo que se da también por los herejes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la iglesia, no es verdadero bautismo, sea anatema. O sea que usted católico, si usted ve a alguien que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que no es de la Iglesia Católica, y usted dice que de verdad no está bautizado, usted está yendo inclusive en contra del Concilio de Trento. Inclusive eso es bastante delicadito, ¿no? Pero entonces, para no ir con tanto tecnicismo, ¿por qué quiero detallar todo esto? Porque los que son no católicos y están válidamente bautizados y nunca han sido católicos, eh, pueden contraer su matrimonio allá sin ningún problema. Como el hermano José le sucedió, él teniendo sacramentos, siendo católico, pero se casó por allá, no pidió la dispensa del obispo, del ordinario del lugar. Y aquí entra lo que es matrimonios mixtos. Presten mucha atención porque hay que prestar atención. Sé que hay mucho tecnicismo, pero no vamos a entrar tan técnico, simplemente por encimita, ¿no? Cuando un católico se quiere casar con un no católico, por ejemplo, como vamos a poner el ejemplo del hermano José, que él era católico, aunque estaba en la iglesia protestante, se casó con su esposa que nunca era católica, eso se llama matrimonio mixto. Él, para que fuese válido su matrimonio sacramental, él debió pedir una dispensa a su obispo. Como no lo hizo, no pidió la dispensa al obispo, sucedió lo que le pasó y tuvo que realizar las convalidaciones y las situaciones ahí con el párroco cuando regresó a la iglesia católica. Otra cosa diferente, eso es matrimonio mixto. Matrimonio entre católicos se rigen por el derecho canónico también. Si los dos son católicos, por ejemplo, mi esposa y yo, tenemos que regirnos por el derecho canónico. Si yo soy católica y mi esposa también es católica, no podemos irnos a casar en otro lugar que no sea en la iglesia católica. Eso no tendría ningún sentido. Ahora vemos dos ejemplos. Matrimonios mixtos, matrimonios entre católicos. ¿Y qué pasa con los que nunca han sido católicos? Pues bien, podemos seguir con las láminas, José. ¿Qué pasa con los que nunca han sido católicos? Ok, vamos a continuar entonces con la siguiente lámina. Los que nunca han sido católicos. Interesante. Aquí vamos a regirnos por el derecho canónico. Entonces, ¿a quién rige el derecho canónico que dice, sí, que usted tiene que casarse por la iglesia, tiene que estar el sacerdote como testigo enfrente,
Y por eso que a veces uno dice, sí, pero es que ellos nunca han sido católicos, pero el pastor los casa. Bueno, ¿qué dice el derecho canónico? Las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en la Iglesia Católica y a quienes han sido recibidos en ella, o sea, los convertidos, siempre que tengan uso de razón suficiente y si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido 7 años. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral número 11, que las leyes, o sea, eso de casarse en la Iglesia Católica en frente de un sacerdote que es el testigo, etcétera, 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 solamente rigen a los bautizados, o sea, nosotros, yo me tuve que casar así porque soy católico y José, que aunque se fue para otra iglesia, cuando regresó, él estaba regido por el derecho canónico también, por eso tuvo que pedir la dispensa y por Ujú. eso las leyes eclesiásticas aplican de esa manera. Ahí no dice en el derecho canónico que los cristianos no católicos se rigen por el derecho canónico. Y pueden decirme, pero esa es interpretación tuya, Eric. No, eso viene desde antiguo. Si quieres puedes pasar a la siguiente lámina, hermano José. Aquí está. Vámonos al derecho canónico anterior a este nuevo, que es de 1917, del Papa Benedicto XV. Dice en el numeral 1099 que los acatólicos, o sea, los que no son católicos, tanto los bautizados como los no bautizados, si contraen matrimonio entre sí, o sea, si contraen entre sí, y lo puse en otro color para resaltar esto. Negritas. Ujú. Ajá. En ninguna parte están obligados a observar la forma católica del matrimonio. Así que para esto también es para los hermanos que son bastante tradicionalistas. Sí, pero es que ese código de derecho canónico nuevo no dice eso. Sí, el viejo lo dice. En ninguna parte están obligados los que no son católicos a observar la forma católica del matrimonio. Eso lo dice implícito el Código de Derecho Canónico Nuevo, porque nada más habla a los católicos, pero implícito a los que no son católicos lo expresa de esta manera el Código de Derecho Canónico Antiguo. Y eso es muy importante resaltar, hermanos. Los que no son católicos no se rigen bajo el derecho canónico porque ellos no creen en el derecho canónico, ellos no conocen de eso. Por ende, si contraen matrimonio entre sí, no están obligados a estar enfrente ni de un sacerdote, ni de esas cuestiones que nosotros como católicos conocemos, pero siempre y cuando tiene que haber lo principal, el consentimiento mutuo, como le preguntaron al hermano José cuando regresó a la iglesia. Esas preguntas que hace el párroco para investigación es muy importante. Esos hermanos que nunca han sido católicos y están por optar en la iglesia católica y les toque este tema, cuando les Ujú. toque esa investigación en la arquidiócesis de que si usted tuvo la forma adecuada, tuvo el consentimiento, no tuvo un impedimento, no fue forzado, etcétera, etcétera, y se realizó tal cual como la iglesia normalmente lo enseña, no hay ningún tipo de Ujú. problema en aspectos normales, siempre y cuando no hablamos de los tecnicismos ni casos especiales que pueda darse cuenta el párroco o investigador por ahí. Ujú. Pero ya aprendimos que como enseña el catecismo y el catecismo de San Pío y incluso la Sí. iglesia a modo general, que los ministros no son los sacerdotes, ni en el caso de los no católicos el pastor, son los contrayentes. El hombre y la mujer que están contrayendo matrimonio son los ministros. Lo dice el catecismo 1623 y lo dice catecismo de San Pío X, numeral 838. Sí. Sí, y algunos he escuchado que dicen, ah, no, 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 pero acuérdate que dice con la intención que lo hace la iglesia y los protestantes no lo hacen con la intención que lo hace la iglesia. Esa es una Ujú, falacia, porque ujú, eso ya depende del individuo. Por eso se hace ujú, una entrevista y se hace una interrogación, a ver, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué estaban pensando? ¿Cuál era su propósito? Pero hay quienes dicen, ah, no, 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 para atacar a los protestantes, ¿no? Y dicen, es que no lo hacen con la intención de la iglesia. Y, ¿sabes? Con eso termino para darte la palabra, Eric. Me vino a la mente la controversia de San Cipriano en el siglo III, donde unos ujú, herejes andaban bautizando con bautismo válido, pero eran herejes. Y había quienes decían, no, 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 ese bautismo no es válido porque lo aplicaron unos herejes. Y la iglesia dice, no, si es un bautismo trinitario, no debemos rebautizar a estas personas, aunque los ministros hayan tenido herejías en su doctrina. Y hasta el día de hoy, aunque la persona que administró el bautismo tenga creencias heterodoxas, es decir, no ortodoxas,
o sea, no de la sana doctrina, la iglesia no invalida el bautismo si se trata de un bautismo trinitario. Vamos al aspecto teológico un poquito aquí. ¿Por qué la iglesia considera válido un matrimonio de los no católicos como sacramento siempre y cuando hayan hecho lo necesario para que sea sacramento? ¿Cuál es lo necesario? Que sea entre dos bautizados válidamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de forma trinitaria. Hacer lo que la iglesia enseña. Bueno, la iglesia enseña que para que el matrimonio sea válido no tiene que haber impedimentos. O sea, la persona no se puede casar con el hermano, línea de consanguinidad. Tienen que tener esa disposición de que sea para toda la vida. Yo conozco amistades no católicas que llevan mucho tiempo casados. eh, Ellos ciertamente, aunque yo no le digan la palabra sacramento, pero ellos dicen que es para toda la vida. El consentimiento mutuo, eso es lo que incluye que sea la validez del sacramento. El consentimiento mutuo. Yo te escojo, yo te acepto como esposo, o dice el hombre, yo te acepto como esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que eso es lo que la iglesia enseña, que el consentimiento, no haya impedimento y no te cases con una persona de una línea sanguínea o con alguna situación irregular, así como la iglesia ha establecido. Esas personas que se casan así, no hay ningún tipo de problemas, y si esas personas regresan a la iglesia, no tienen que pasar con tantos trámites. Y lo voy a explicar por qué, porque ahí José puso ya una lámina que sigue. ¿Por Ujú. qué? Desde la época de los protestantes, esto lo vamos a explicar por qué. La iglesia tiene jurisdicción incluso con los herejes. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene jurisdicción incluso sobre los herejes? Porque como la iglesia católica es la única fundada por Cristo, vienen los aspectos teológicos, la única fundada por Cristo, tiene todos los medios de salvación, la plenitud de los medios de salvación. Por ende, está en su poder regir sobre todos los cristianos, sean católicos, incluso los herejes. Entonces, ¿qué sucede? Por la benignidad de la Iglesia Católica, no los obliga a realizar la forma de derecho canónico del matrimonio como un católico normal, por amor a esas almas rebeldes, para que cuando, si algún día Dios lo permita, lleguen a convertirse, no tengan muchos problemas los tribunales eclesiásticos. Espero que se haya entendido eso. Entonces, documentos anteriores a 1917 sobre la validez del matrimonio de los no católicos. Tenemos al Papa Benedicto IV con Matrimonia Quae in Locis en el año 1741, y el Papa San Pío X en Provida Sapientia Cura en 1906. ¿Qué dice el Papa San Pío X o qué dijo en ese año? Dice: declaramos, establecemos y decretamos para matrimonios de acatólicos, o sea, los de no católicos, sean herejes o cismáticos, que sin guardar la forma tridentina han sido contraídos hasta ahora, se han de tener estos matrimonios por completamente válidos. Lo dice el Papa San Pío X. Se han de tener estos matrimonios por completamente válidos, sean herejes, aunque sean herejes. ¿Por qué? Porque la iglesia es sabia y maestra, lo explico nuevamente. Porque la iglesia, por benignidad de esas almas, aunque la iglesia tenga jurisdicción sobre los herejes, no quiere obligarlos a seguir la forma canónica del matrimonio para evitar que sus matrimonios sean inválidos y nulos. Por ende, por amor a esas almas rebeldes, la iglesia permite eso así. Y desde la época de los protestantes, desde los 1700, por ejemplo, con el Papa Benedicto IV, tiraba esos documentos por la Holanda protestante, cuando Holanda estaba protestante, y el Papa San Pío X por la Alemania protestante. Esto es muy Ujú. importante tenerlo en cuenta. Sería Benedicto XIV, ¿no? Benedicto XIV, sí, perdón. Sí. Y Ujú. San Pío X, Benedicto XIV en la Holanda protestante, y San Pío X tira este documento por la Alemania protestante. ¿Por qué? Porque lastimosamente uno de los tantos males del protestantismo solicitó de que muchos matrimonios se realizaban de forma clandestina, y muchos católicos se volvían herejes o cismáticos y se casaban de forma clandestina. Entonces, la iglesia desde hace 300, 400 años tenía muchos problemas en los tribunales eclesiásticos. ¿Qué hace la iglesia sabia y maestra? Bueno, vamos a tirar unos documentos para que esos matrimonios sean válidos sin guardar la forma trinentina, sin guardar la forma católica del matrimonio, para que cuando esos católicos regresen a la iglesia católica, el tribunal eclesiástico no tenga tantos problemas como en ese tiempo existía.
y la iglesia sabe lo que hace. Es interesante cuando yo leí todas estas cosas Ujú. que yo me quedé, wow, yo no sabía nada de esto cuando comencé a estudiar todos estos temas. No sé si quieres pasar por otra lámina, José. Ok, vamos entonces ya para ir cerrando, hermanos, ya estamos entrando a la recta final. Muy bien, entonces, esta ya la vimos, también esta, y tenemos aquí la siguiente. Sí, interesante. Aquí vemos entonces qué se enseña a nivel de teología sobre estas cosas, ¿no? Que ciertamente son muy complejas. Eh, no tocamos todos los temas técnicos, hermanos, pero era justo y necesario abarcar muy por encima todas estas cosas que estamos diciendo para que, por supuesto, se pueda aprender un poquito más de lo normal que se ve en algún otro video por ahí, porque cuando se habla del sacramento del matrimonio nos enfocamos mucho también en lo que es la Iglesia Católica y todo eso, pero es bueno también conocer lo que la Iglesia enseña o transmite sobre las situaciones de los no católicos en ese sentido. Entonces, el libro de Teología Moral para Seglares, en su edición de 2014, la más nueva, de Rollo Marín, dice en esta versión de los sacramentos lo siguiente, página 580: todos los bautizados, aunque sean herejes, cismáticos, apóstatas, etcétera, pueden recibir válidamente el sacramento del matrimonio. Y ello, aunque no sepan o no crean que el matrimonio es sacramento, basta que quieran contraer verdadero matrimonio, lo que mencioné hace poco, sin poner alguna condición expresa que vaya contra la esencia del mismo. Por eso las preguntas del párroco si la persona regresa a la Iglesia Católica con toda esa entrevista. Muy interesante lo que enseñan los libros de teología, el derecho canónico, la introducción al derecho canónico y lo que han enseñado los papas desde los 1741, inclusive, imagínate, 300 años atrás, con Ujú. respecto a estos temas, José. Muy interesante, la verdad. Sobre todo me gustó cuando estabas explicando que esto no es algo novedoso y me gustó cómo te adelantabas a la posible objeción del el clásico que dice, ah, no, no, pero esto es modernista, esto es algo reciente, y cómo pues presentaste tú como el mismo San Pío X, ¿no? Que San Pío X es uno de los grandes papas que hemos tenido y muchos lo quieren usar al mismo papa, pero contradicen lo que el Papa, usan al Papa San Pío X como su héroe, pero luego lo contradicen, ¿no? En su, en su enseñanza, incluso hasta Trento, ¿no? Trento habla del tema, ah, y muy interesante. Ahora, solo a manera de aclaración, entonces, ah, cuando estos cismáticos, por decirlo así, estos herejes o estos acatólicos, estas personas que no están en la iglesia, vuelven, cuando vuelven al seno de la madre iglesia, entonces ellos sí tienen que hacer un procedimiento, ¿verdad? Tienen que hacer lo que es el proceso. Tienen que hacer un proceso, sí, ciertamente. La Ujú. entrevista importa muchísimo Sí, porque ciertamente no se sabe en qué condiciones se contrajo ese matrimonio, por eso es la entrevista con el párroco. Si está todo normalmente de buena manera, el párroco dará el visto bueno y hará las respectivas convalidaciones, todas esas situaciones que abarcan, ya eso lo verá el párroco, el tribunal eclesiástico y demás. Pero a modo general, si no hay ninguna situación irregular, esto es lo que la iglesia enseña: que los dos bautizados contraen matrimonio entre sí, contraen sacramento, siempre y cuando se hallan las situaciones regulares y normales que la iglesia está estableciendo en estos momentos. así es, hermanos. Recuerden que cuando iniciamos este programa, Eric hizo un prefacio y nos explicaba lo que les vamos a dar es una introducción. Esto no tiene carácter exhaustivo, no somos canonistas y las circunstancias van a ser distintas según sea tu trasfondo. Entonces, y sobre todo es tan complejo, hermanos, que yo creo que es casi, pues no casi, es injusto querer estar, ahora sí que con el hacha cortando a todos, cuando número uno, ni conoces el derecho canónico, dos, ni conoces lo que la iglesia ha enseñado sobre el tema, y tres, al menos la caridad te debería de llevar a refrenarte y no emitir un juicio sin conocimiento de causa. Así es de que esperamos que lo que se ha presentado aquí, que ha sido un tanto en la superficie, no nos hemos adentrado como pudiéramos haberlo hecho. Ahí ya ese trabajo le toca a los expertos, pero al menos que les sirva de introducción y que podamos de alguna manera encontrar un poco de dirección con lo que aquí hemos tratado.
Eric, ¿cuáles son tus palabras finales, tus comentarios finales antes de cerrar el programa? Quiero terminar diciendo que si tú eres católico y no te has casado por la iglesia, ¿sí? O simplemente te has casado por lo civil, anímate, arregla tu situación, busca la plenitud de las gracias de Dios, porque Dios nos bendice de diferentes maneras y nos ayuda en este caminar espiritual en esta vida que es muy importante. Ánimo, te animo de que te acerques a tu párroco, a tu director espiritual y te arregles tu situación. Y si tú eres un no católico que estás por entrar o has entrado a la iglesia católica o estás tomando alguna decisión, alguna opción de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y te quieres unir a la Santa Iglesia de Cristo, eh, preséntate a la arquidiócesis y sigue estos consejos que te van a ayudar mucho en estos aspectos del sacramento del matrimonio. Si estás casado por allá y nunca has sido católico, verifica tu situación, si estuvo formalmente bien o si hay alguna situación irregular. Y si pensabas de que podías adentrarte a la iglesia católica y tenías algún miedo o prejuicio sobre este tema del matrimonio que no sabías cómo ibas a hacer, espero que esto sea una guía para que te acerques a un sacerdote y convalides tu situación, ¿no? Muy importante eso, tanto para católicos como no católicos, y decirle a los hermanos que los animo a que sigan aprendiendo y reflexionando sobre lo que enseña la iglesia. Esto al final se puso un poquito técnico, pero la idea es que ustedes comprendan la magnitud de las enseñanzas de la iglesia, o sea, no todo es un par de citas bíblicas y todo lo demás, ¿no? Es importante cuando tú con seriedad quieres aprender, adentrarte un poquito más en lo que enseña el catecismo y todo eso, y eso nos ayuda para nosotros transmitir de verdad lo que enseña la iglesia a las demás personas y ayudar a las personas que están en crisis. En vez de repente desinformar o decir algo que no es. Así que eso nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual, sino que ayuda a otros en su crecimiento espiritual y de amor a la iglesia y las enseñanzas más que nada, ¿no? Así que ánimo y Dios los bendiga a todos y ha sido un honor estar con ustedes en esta ocasión. Pues gracias, Eric. Gracias por habernos acompañado y habernos traído esta enseñanza. Gracias a todos ustedes, hermanos, por su tiempo. Traten de compartir este contenido en sus redes sociales, con sus amigos, sus familias. Y bueno, si les ha gustado, denle like. Si eres nuevo, suscríbete a este canal, haz clic en la campanilla, escoge la opción de todos los avisos. Y bueno, nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Que Hasta viva. luego, hermanos. Amén.